Santiago había pasado años en Ciudad de México, donde la vida era frenética, las luces nunca se apagaban y el ruido constante lo mantenía ocupado. Su madre le había llamado para informarle que su abuela, doña Carmen, había muerto. Aunque el dolor era inevitable, algo en su interior le decía que algo más lo estaba esperando. Decidió regresar al pueblo que había dejado atrás muchos años atrás, El Carrizo, un lugar perdido entre las montañas de Jalisco, conocido por su gente cálida, pero con más de una historia oscura que sus habitantes preferían no recordar. Cuando llegó, la atmósfera del pueblo lo golpeó como un muro. El aire fresco de la montaña, el olor de tierra mojada, la quietud del lugar. Todo estaba exactamente como lo había dejado, pero algo lo inquietaba profundamente. La calle principal estaba vacía, como si el pueblo hubiera olvidado cómo se vivía en él. Las tiendas cerradas, las casas cerradas con rejas. En cada esquina se sentía una presunción, como si los ojos de alguien invisible lo estuvieran observando, y por alguna razón, su regreso no parecía ser bien recibido. Al llegar a la casa de su abuela, la vio tal como la recordaba, una casa de 2 plantas, construida de adobe, con una amplia galería que daba hacia el jardín trasero. La niebla, que siempre había sido parte del paisaje del pueblo, parecía haberse levantado del río y envolvía la casa. Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. La casa, aunque vacía, tenía una extraña sensación de vida. Un murmullo inexplicable flotaba en el aire, como si las paredes guardaran secretos demasiado oscuros para ser revelados. Cerró la puerta tras de sí, pero algo no estaba bien. El silencio que invadía la casa parecía cargado de una presencia ajena. Santiago intentó no dejarse llevar por sus pensamientos oscuros. Estaba allí para despedir a su abuela, no para perderse en supersticiones. Sin embargo, cuando se acercó a la ventana, pudo ver el río a lo lejos, rugiendo con una fuerza inusitada. El viento soplaba con tal intensidad que las ramas de los árboles parecían crujir bajo su peso. La noche llegó rápidamente, y con ella, el llanto. Era un sonido lejano, una especie de lamento profundo que cortaba el silencio de la noche. Santiago se sobresaltó y, al principio, pensó que era solo el sonido del viento moviendo las hojas. Sin embargo, a medida que el llanto se hacía más claro, se dio cuenta de que no era el viento, era una mujer llorando. Un llanto bajo, resonante, como el eco de un alma perdida. Santiago se levantó de la cama y miró a través de la ventana, pero no vio nada, nadie, solo la niebla espesa y las aguas del río, agitándose inquietas. Esa noche, las pesadillas fueron insoportables. En su sueño, veía a su abuela, pero su rostro se transformaba en una máscara de sufrimiento. De repente, ella desaparecía en las aguas del río, mientras una figura de blanco la llamaba con una voz suave y triste, perdida en la bruma del río. A la mañana siguiente, Santiago decidió que debía enfrentarse a sus temores. No podía quedarse en su abuela's casa sin saber la verdad sobre lo que había sucedido, así que se dirigió al mercado local para preguntar por la leyenda de La Llorona. Desde niño, le habían contado esas historias, pero nunca las había tomado en serio. Pensaba que era solo una superstición del pueblo. Sin embargo, a medida que hablaba con los ancianos del lugar, el aire se volvía denso y las palabras se escapaban de los labios de los habitantes con la misma cautela con que uno menciona un mal presagio. Doña Luisa, una mujer mayor, de ojos profundamente oscuros y arrugados por los años, fue la primera en atreverse a hablar con él. Al verla, Santiago recordó la última vez que la había visto, cuando era un niño. Ella lo observaba con una mirada que parecía ver a través de él. «La Llorona nunca olvida», dijo ella, con una voz temblorosa. «Ella ha estado aquí durante siglos, y el río
El río no olvida tampoco. Santiago frunció el ceño, confundido por sus palabras. Doña Luisa continuó. Tu abuela conoció bien esa historia, joven. Margarita, su hermana, fue una de las últimas víctimas. El río la reclamó hace años. No se sabe con certeza si fue el dolor o la desesperación, pero muchos aseguran que Margarita vio a la Llorona una noche, cuando la niebla se levantó del río. Esa fue la última vez que la vieron. El viento aulló a través de la calle, y Santiago sintió un escalofrío. ¿Era posible que su abuela hubiera estado involucrada en algo tan oscuro? Sintió la necesidad de ir al río para ver si podía encontrar alguna pista. Al llegar al río, lo primero que notó fue la balsa abandonada a la orilla. La madera estaba cubierta de musgo y las cuerdas que la amarraban al árbol estaban desgastadas por el tiempo. Mientras Santiago observaba la balsa, una sensación de incomodidad lo invadió. Miró el agua y al principio todo parecía tranquilo, pero luego el río comenzó a agitarse de forma extraña. Las aguas subían y bajaban con una furia que no parecía natural. Y entonces la vio. La figura de una mujer, vestida de blanco, flotando sobre el agua, su largo cabello negro cubriéndole el rostro. Santiago intentó acercarse, pero algo lo detuvo. Los ojos de la mujer brillaban en la oscuridad. Con un escalofrío en el cuerpo comprendió que no era una ilusión. La Llorona estaba ahí. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, dejando atrás un profundo vacío. El llanto, un eco distante, resonó en el aire. Santiago, temblando, se alejó rápidamente, sintiendo que algo lo perseguía. ¿Qué había visto realmente? Esa noche, el llanto se hizo más fuerte. No podía escapar de él, ni siquiera en sus sueños. En su mente, la figura de la mujer flotaba sobre el agua, mirando con ojos vacíos, esperando que alguien más se acercara. Durante los días siguientes, el llanto se hizo más constante. Ya no era solo una vez al anochecer, ahora lo escuchaba en cualquier momento, en cualquier lugar. Era como si la presencia de la Llorona estuviera persiguiéndolo, atormentándolo desde las sombras. Aunque intentaba convencer a sí mismo de que todo era fruto de su imaginación, algo en el aire parecía confirmar lo contrario. La niebla que se levantaba del río, el viento que susurraba su nombre, la sensación de estar siempre observado. Una noche, mientras descansaba en la casa de su abuela, Santiago despertó con la sensación de que algo lo observaba. Abrió los ojos y vio una figura oscura de pie al pie de su cama. El corazón le dio un vuelco y trató de moverse, pero sus músculos parecían paralizados. La figura se acercó lentamente, con un susurro bajo que le helaba la sangre. Cuando la sombra estuvo a su lado, Santiago se vio a sí mismo reflejado en los ojos vacíos de la figura. Era la Llorona, parada frente a él, con los labios curvados en una expresión de sufrimiento eterno. El llanto de la mujer resonó en su cabeza, pero su cuerpo no respondía. Sintió como si algo lo estuviera arrastrando hacia el abismo de las aguas del río. Cuando intentó gritar, la figura desapareció, pero el eco de su llanto persistió. Esa misma noche, los sueños fueron aún peores. Vio a su abuela nuevamente, pero esta vez ella estaba en las aguas del río, arrastrada por las corrientes. La figura de la Llorona estaba con ella, tendiéndole una mano, esperando que la siguiera. La sensación de estar siendo observado nunca desapareció. Santiago no podía quitarse la inquietante presencia de la Llorona de su mente. Cada paso que daba por el pueblo parecía resonar en su mente, un constante recordatorio de lo que acechaba en la oscuridad. Sin embargo, la verdadera pesadilla comenzó cuando decidió ir al río de nuevo. La niebla, espesa como nunca antes, cubría las aguas. Santiago sintió un escalofrío que le recorría la espalda al acercarse. Algo lo estaba llamando.
Al principio pensó que era solo el viento, un truco de su mente alterada, pero luego escuchó el sonido, un susurro, casi un murmullo, como si las aguas estuvieran hablando. Se acercó al borde, pero al mirar el reflejo en el agua, vio algo que lo hizo detenerse en seco. En lugar de su propio rostro, vio el de la Llorona. Sus ojos vacíos y su expresión distorsionada lo miraban con un dolor inhumano. Un llanto bajo y ahogado comenzó a emanar de las aguas, como si el río mismo estuviera llorando con ella. Santiago retrocedió, sintiendo que el suelo debajo de sus pies se deslizaba, como si el mismo río intentara arrastrarlo hacia sus profundidades. Cada paso que daba hacia atrás parecía más difícil, como si algo invisible lo estuviera empujando hacia la corriente. De repente, el agua del río comenzó a burbujear y a subir con una fuerza descontrolada. Santiago tropezó y cayó al suelo, pero no se atrevió a mirar atrás. El sonido del llanto se intensificó, como si estuviera al oído, justo detrás de él. En un arranque de pánico, se levantó y corrió, pero la niebla parecía cerrarse sobre él, cegándolo. El llanto persistía, cada vez más fuerte, más desesperado. Al llegar a la casa, con el corazón desbocado, Santiago cerró todas las puertas y ventanas, pero algo no estaba bien. En la penumbra, vio una silueta en la esquina de la sala. Era la Llorona, de pie, inmóvil, observándolo desde la sombra. No había sonido, solo el peso de su presencia. Los ojos de la mujer brillaban con una luz macabra. «¿Por qué me sigues?», Santiago susurró, con la voz temblorosa, pero la Llorona no respondió. Su llanto, que parecía provenir de la distancia, comenzó a envolverlo, sumergiéndolo en un terror indescriptible. Era como si el aire se volviera más denso, cada respiración se volviera más difícil. La figura de la mujer se acercaba lentamente, moviéndose como una sombra arrastrada por el viento, y Santiago no podía mover los pies. Esa noche, Santiago no pudo dormir. La ansiedad lo mantenía alerta, y el llanto nunca se detuvo. Estaba atrapado en una pesadilla sin fin. Las paredes de la casa parecían cerrarse sobre él, y el aire se volvía cada vez más espeso, como si algo lo presionara. Despertó varias veces, sudoroso y temblando, con la sensación de que alguien lo observaba desde la oscuridad. Pero al mirar a su alrededor, no había nada. Solo la quietud, el frío y ese maldito llanto. En algún momento de la noche, se levantó y se dirigió hacia el río. No podía ignorar lo que había visto. Algo lo estaba llamando, y necesitaba entenderlo. En la niebla espesa, la silueta de la Llorona apareció nuevamente, como una figura flotante, acercándose sin hacer ruido. Sus ojos vacíos brillaban como espejos rotos, reflejando el dolor eterno de su alma. La mujer levantó su mano, como si intentara tocarlo. Santiago retrocedió, pero algo lo detuvo. Una fuerza invisible lo empujó hacia el río, como si las aguas estuvieran reclamándolo. Al mirar al río, vio algo que lo congeló por completo. El agua no estaba quieta, estaba viva, burbujeando con una energía oscura, como si estuviera respirando. De repente, los espíritus de otros muertos, figuras borrosas y distorsionadas, comenzaron a emerger de las aguas. Su rostro, o lo que quedaba de ellos, reflejaba una muerte violenta y trágica. «¿Qué es esto?», Santiago gritó, pero su voz se ahogó en el aire. Los espíritus lo rodearon, sus ojos vacíos reflejando su sufrimiento. El agua comenzó a levantarse alrededor de él, como si quisiera tragárselo entero. Una fuerza invisible lo sostuvo, y sintió como sus pies se despegaban del suelo, arrastrados por una corriente que no era natural. El llanto de la Llorona se unió a las voces de los espíritus, creando una melodía aterradora que retumbaba en su cabeza. En un último esfuerzo, Santiago cerró los ojos y gritó, pero cuando los abrió, se encontró de nuevo en la casa, empapado de sudor.
El llanto seguía, pero ahora lo sentía dentro de su cabeza, como una constante presencia que lo devoraba lentamente. La noche que siguió fue la más oscura que Santiago había vivido. Las voces en su cabeza no cesaban, y cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de la Llorona, con sus ojos vacíos, acercándose lentamente hacia él. Ya no podía diferenciar entre la realidad y la pesadilla. El pueblo entero parecía estar sumido en una quietud aterradora, como si todos los habitantes estuvieran esperando lo inevitable. Decidido a poner fin a esta pesadilla, Santiago fue al río una vez más. El agua estaba turbada, negra como la tinta, y la niebla había tomado forma de figuras fantasmales, arrastrándose por el suelo. Al llegar a la orilla, vio que la Llorona estaba allí, esperándolo, flotando sobre el agua, como una sombra hecha de dolor. «Déjame en paz», gritó Santiago, con voz quebrada por el miedo. Pero la mujer no respondió. En su lugar levantó su brazo, señalando el río. De las aguas emergieron figuras de otros tiempos, antiguos habitantes del pueblo, todos con el mismo sufrimiento reflejado en sus rostros. Todos ellos miraban a Santiago con ojos llenos de dolor, y sus voces se unieron al llanto de la Llorona. La oscuridad lo rodeó por completo, y el aire se volvió pesado, casi insoportable. Santiago trató de moverse, pero sus piernas no respondían. Sentía que algo lo arrastraba hacia el agua, hacia una oscuridad infinita. «Vas a seguirnos», susurró la Llorona, sus labios moviéndose lentamente. Pero en ese momento, un grito de pura desesperación, rompió la atmósfera. Santiago vio la figura de su abuela, doña Carmen, emergiendo del agua. Sus ojos, aunque oscuros, brillaban con una luz intensa. «No dejes que te lleve», le dijo con voz temblorosa. «El río reclama a todos los que caen en sus brazos. No sigas su llamada». Con esas palabras, Santiago despertó de la pesadilla, pero ya no estaba en el pueblo. Estaba flotando en el río, rodeado de aguas oscuras. La Llorona estaba allí, frente a él, pero esta vez con una expresión de triunfo en su rostro. Mientras el agua lo envolvía, Santiago se sumergió, escuchando su último grito resonar en el abismo. ¿Qué te pareció esta historia de terror? Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar un comentario, me gusta o compartir el video. De esta manera, nos ayudan a seguir creciendo.